Señor, gloria a Dios, aleluya. Precioso, precioso el nombre del Señor. Oh, aleluya. Les saludamos a todos los amigos y a todos los hermanos en esta hora de la tarde. Una vez más, dándole gracias a Dios porque nos ha regalado este día y ha permitido que estemos de pie hasta este momento. Ha sido siempre la mano del Señor. Y ahora pues todos juntos para que tomemos parte de este culto y en esa entrega total de nuestro corazón solamente para Dios, solamente para cantar para Él, estar atento a lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta hora de la tarde, porque el Señor siempre nos sorprende con cosas maravillosas. El Señor siempre llega en ese momento a tocar nuestra vida, a tocar aquella vida que no conoce el Señor, porque Dios tiene misericordia y esa misericordia de Dios es continua. Ella no se detiene, sino que el Señor está siempre con sus brazos abiertos esperando que el ser humano se acerque a Él voluntariamente para pedirle perdón por esa vida que se está llevando, esa vida de pecado, de maldad, y decirle que le ayude a continuar este camino, porque este camino es el mejor. Este camino nos lleva a la vida eterna, a encontrarnos con el Señor cara a cara y estar por la eternidad alabando y bendiciendo el santo nombre del Señor. Gracias le damos a Dios porque en medio de todo esto ha estado su mano sosteniéndonos, ha estado su mano ayudándonos, proveyéndonos. Ha sido algo lindo y precioso. Gloria al Señor. Ahora les invito para que leamos la palabra del Señor. Estemos ahí atentos a lo que Dios tiene para nosotros en esta hora de la tarde. Y vamos a leer en el Salmo 93. Gloria al Señor. Va buscando en la palabra del Señor, hermano, hermana, va buscando para que juntos leamos la palabra de nuestro Dios. Y siempre el Señor está ahí para hablarnos, sea al principio, sea al final, dar esa palabra que usted y yo necesitamos escuchar. Gloria al Señor. Vamos a leer en el Salmo número 93 y leo la palabra del Señor y dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hasta aquí la palabra del Señor, preciosa, es su palabra que nos habla en cada momento y nos dice lo fuerte que es Dios, lo poderoso que es Él. Nos dice que Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas y más que las recias ondas del mar. Y nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, de nuestra vida, de su vida, hermano, hermana. Tiene el control de todos aquellos que todavía no han rendido sus vidas a Él, pero Él tiene el control. Y vamos unidos a empezar el culto presentándolo al Señor para que Dios sea dirigiéndolo por medio de su Espíritu Santo. Señor Dios, grande y precioso,
No hay otro como tú, Señor Salvador eterno, el único Dios que hace maravillas, el único Dios grande que vive por los siglos de los siglos, el Dios soberano, el Dios que está sentado en su trono divino, que los ángeles, querubines, serafines le alaban, le cantan, le adoran de día y de noche. Y nosotros aquí unidos en la tierra le alabamos también y nos gozamos en Él de una manera especial. Señor Dios, presentamos en esta hora este culto y nos presentamos cada uno de nosotros, Dios mío, para que tú seas obrando, para que tú seas llegando a la necesidad de cada uno de nosotros, a la necesidad del amigo, de la amiga que se encuentra en estos medios, Señor. Oh Padre de la gloria, haz maravillas, milagros, sanidades, rompe cadenas, Señor, rompe cadenas, ataduras. Sabemos que solo tú, oh Dios, eres el único que puedes, Señor, porque tú gobiernas sobre las naciones, tú gobiernas sobre todo hombre. Tú eres el fuerte de Israel, oh Dios, y no hay otro como Jehová, nuestro Rey, el dador de la vida, no hay otro como Él. Oh, no hay otro como nuestro Dios. Él tiene el control. Oh, Él lleva las cosas todas adelante en un orden grande y precioso. Ese es nuestro Dios, al cual adoramos, al cual buscamos y al cual nosotros le exaltamos de día y de noche. Gracias, Dios mío, toma el control del culto, Señora, de nuestras vidas, de todos nosotros, Señor, en cada hogar, en cada lugar donde se encuentra esa vida necesitada y nosotros como tu pueblo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vine a adorar a Dios. Hemos venido a adorarte, oh Dios. Vine a adorar a Dios. Hemos venido a adorarte, oh Dios. Vine a adorar. Hemos venido a adorar su nombre. el que vive y reina. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Hemos venido a adorarle. Vine a adorar a Dios. Solo a Él. Vine a adorar su nombre. Hemos venido a adorarle. Yo vine a adorar a Dios. A ti, Señor Dios. Es que Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es
Él es el fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Nuestro Dios. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Él es el fuerte. A Nuestro Él Dios. correrá el justo. Él es el fuerte. Y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Te adoramos, oh Dios. Hasta la muerte. Adoramos al que vive. Señor, iglesia, alaba a tu Y Dios, yo alaba a tu Señor. te daré Pues tiene una corona de vida. Eres la Dios grande. grande. Queremos llegar corona de la vida. en nuestra cabeza. Nuestro Rey. Sé fiel, Ayúdanos a ser sé fieles. Jesús, por fiel, favor. sé fiel Oh, hasta Santo, la mi alma te alaba en esta hora, muerte. mi alma te Y alaba. yo te daré Oh, Señor, aquí estamos la dispuestos. corona de Enséñanos y la ayúdanos a ser fieles y vida. fuertes Sé fiel, a tu pueblo, a la sé iglesia que viene por primera vez. fiel. Sí, Al que está ahí más orando, allá, glorificando, oh exaltando gloria, su sí, moraré. Oh, sí, moraré. sí, Padre, sí. Al morir, Oh, sí, Espíritu aleluya, Santo, yo me iré, Dios sí, Santo. más allá, Oh, sí, adoramos al Señor. más allá, oh gloria, sí, Adoramos al Señor. moraré, al morir, aleluya, yo me iré, sí, más allá, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sí, más allá, oh gloria, sí, moraré. Al morir, aleluya, yo me iré, sí, más allá, sí, más allá, oh gloria, sí, moraré. Al morir, aleluya, yo me iré, sí, más allá, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Seamos fieles hasta el fin y recibiremos la corona de la vida. Gloria al Señor, gloria a Dios. Precioso nuestro Rey, precioso nuestro Padre Celestial.
cuando le adoramos y le bendecimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, nos gozamos de una manera especial en Él, en esa divina presencia. Oh, gloria al Señor. Nos gozamos en Él grandemente. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar por cada una de las peticiones. Hermano, hermana, que esa petición que usted tiene, la va a colocar delante del Señor, creyendo en que Dios es el único que da respuesta a cada dificultad, a cada necesidad, a cada problema. Es solamente Dios el que responde verdaderamente. Y también a los amigos que se encuentran a través de estos medios, en esta hora también coloque su petición delante del Señor y vamos a orar todos unidos, pidiéndole a Dios que obre en ese momento que el Señor tiene y que todo sea en la voluntad de Él. Vamos a orar por cada petición. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios grande, Dios sublime, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor Dios de Israel, creyendo en que solamente tú eres el que haces los milagros, las maravillas, que dan las respuestas, Señor, a cada inquietud, a cada petición, a cada problema, a cada necesidad, y eres el que sana, Señor, al que está enfermo. Eres el que obras grandemente, oh Dios, en medio de los matrimonios, en medio de los hogares, las familias, las dificultades que puedan estar teniendo. Solamente el Señor sabemos que obrará y nosotros esperamos, Señor, en esa confianza plena, con la mirada en ti, oh Dios, en que la respuesta viene de lo alto y que no se deja esperar, porque nosotros sabemos que tú nos oyes, oh Dios, que tú nos oyes, Señora. Mira la petición del amigo, de la amiga, Señora. Oh, te pedimos que seas haciendo ese milagro, dándole esa salida, Dios mío, esa respuesta, Padre, esa sanidad, Dios mío, ayudándole, Señor, en ese problema que tiene, Dios mío, glorifícate de manera especial, quizás pidiendo por un empleo, quizás en medio de todo esto, Señor, que sea abriéndose las puertas, Dios mío. Oh Señor amado, eres el único que puedes hacerlo, Padre. Obra grandemente también la petición de mi hermano, de mi hermana. Allí, oh Dios, pidiéndote, Dios mío, por su vida espiritual, clamándote, oh Dios, por sus luchas, Padre. Solo tú, oh Dios, las conoces, Señor, glorifícate grandemente. Oh Señor, en aquel joven, en aquella jovencita, Dios mío, allí en aquella adolescente, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Sabemos que eres el único que puedes extender tu mano, Señor, extender tu mano y obrar maravillas, Señor, allí en medio de los matrimonios, Dios mío, en medio de todo lo que se ha venido presentando, Señora, en este confinamiento, Padre. Oh, Señor amado, pero tú eres el que colocas y pones todo en un orden precioso. En tus manos, Señor, dejamos cada familia, los hijos, los nietos, Señor, cada matrimonio. Padre de la gloria, nosotros estamos creyendo, Señor, en ti, en tu palabra, Padre. Oh, Señor amado, que todo lo que pidamos a ti, Padre, creyendo, y lo pidamos en el nombre de Jesús de Nazaret, que lo recibiremos, Dios mío. Oh, glorifícate grandemente, Señor, Dios de Israel. Obra maravillas, Señor, milagros, oh Dios.
sanidad, Padre, allí donde está el enfermo, en el hospital, Señor, allí donde están los ancianos, Señor, en aquellos hogares. Padre, glorifícate grandemente en aquella vida, Dios mío, el medio, el medio quizás del virus, Padre, pero solo tú puedes, oh Dios, dar la salida, solo tú puedes, oh Dios, levantar, Señor, de allí, oh Dios, del lecho de enfermedad, Dios mío, solo tú puedes colocar tu mano divina, tu mano de sanidad, Padre, oh Señor, y quemar todo lo que está ya atormentando a esos cuerpos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nosotros te lo pedimos, Señor, Dios de Israel, y te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias, oh Dios, gracias, Señor, aleluya, gracias, le damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor está con nosotros, el Señor nos escucha en su infinita misericordia, gloria al Señor. Ahora vamos a pasar a la palabra, lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta hora de la tarde, que sabemos que será algo maravilloso porque en cada momento el Señor tiene la palabra, esa que llega al corazón, a tocar allí en la necesidad, a llegar allí en ese lugarcito, quizás donde usted ni ha pensado, de que estamos quizás fallando, que no se ha pensado, gloria al Señor, pero Dios, que sí conoce, Él da la palabra, esa palabra que llega directo allí al corazón, gloria al Señor. Y vamos a pasar a la palabra del Señor con nuestra hermana Marianit, gloria al Señor. Sí, Dios bendiga a todos los hermanos, qué bueno en esta hora de la tarde preciosa. Dios bendiga a la iglesia de la Cruz, de la Honda, los hermanos de Bello Oriente y a todos los matrimonios que en esta hora también estamos ahí, se están ministrando. Y qué bueno, hermano, que podamos reunirnos juntos, alabando, glorificando el nombre del Señor. Es unas promesas preciosas. Hemos estado adorando, glorificando y exaltando ese bello nombre. Qué bueno, hermano, otro día de culto, jueves, donde la iglesia podemos reunirnos en paz, en gozo y en sabiduría, porque es en el Señor donde nosotros nos gozamos y aprendemos sus grandes maravillas. A los amigos que se están enlazando, a los que se están allí, hermano, dando la oportunidad a su alma y a su espíritu de conocer la palabra del Señor, qué bueno. Aquí estamos para que todos juntos podamos aprender, podamos ser exhortados, edificados y sobre todo pues pertenecer siempre a que esa palabra nos pertenezca y nos llene para crecer y madurar y tener sabiduría en el Espíritu. Vamos, hermanos, a la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, a su nombre damos gloria. Vamos a leer los versículos 17 y 19 y hasta el 19. Allí en Lucas capítulo 6, lo invito, hermano, para que abra su Biblia y todos en la sala, con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a ese Dios precioso que nos ama y que todavía no tiene con vida. Yo espero que ya usted haya tenido la Biblia abierta, ya en el capítulo 6, versículos 17 al 19. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos allí, hermano, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Vamos a orar, hermano, dándole el espacio de nuestro corazón y nuestra mente. Usted tranquilo, allá ya habiendo dejado todos los quehaceres en su casa, en su familia,
y ya y en paz, en sabiduría, en reverencia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, vamos a decirle al Señor que nos ayude para obedecer primeramente y tener en cuenta esta palabra que es rica en bendiciones y que es la única que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma. Padre, te adoramos en esta hora, te damos gracias por este culto, por todo lo que hemos, Padre, empezado, y las oraciones y todo lo que el amigo, el hermano, la iglesia ha traído a depositar a tus pies. Ya lo ponga, Señor, y descanse. Ahora se abra su mente, su corazón y su espíritu para aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, para que el Espíritu nos dé sabiduría, inteligencia, y esta palabra edifique, aliente, sane, exhorte y lleve el control total de las horas o de los minutos que vamos a tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú. Señor, coloca ese carbón encendido, ya que nosotros simplemente vasijas de barro y siervos inútiles. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar ahí despiertos. La palabra del Señor va a ser expuesta con el título: Jesús atiende a todas tus necesidades. Jesús atiende a todas tus necesidades. Vamos a mirar estos versículos, hermanos, de una manera especial, donde Dios en esta hora de la tarde sabe tu necesidad y mi necesidad. ¿Qué es una necesidad, hermano? Es una cualidad, es una calidad de necesario. También dice, es una situación difícil, a algo que se nos ha presentado y se nos presenta en el camino. También dice que provisión, porque vamos a mirar ahí que es una provisión, y dice acción y efecto de proveer. Provisión de lo necesario para un fin. En caso terrenal son víveres y cosas que lleva en un viaje. Vemos entonces cómo Jesús atiende a los pecadores. Hermano, el Señor aquí quiere que nosotros también, como en aquella época, en aquellos momentos, donde dice que Él estaba orando, porque el Señor siempre pasaba en lo alto, solo orando. ¿Para qué? Para que el Padre le revelara las necesidades de esa muchedumbre, de esa gente que lo seguía. También para conocer el corazón de cada uno de ellos, sus sufrimientos, sus ansiedades, porque en el corazón es donde emana la vida de nosotros. Y para poder Cristo, hermano, allá tenía que entrar en oración, en clamor con el Padre. Y aún no se nota que ahí en Lucas 6, versículo 17, vamos a mirar que antes de que las multitudes y que antes que Él bajara, porque estaba en lo alto orando, pero para poder, hermano, conocer el corazón de las multitudes y poder atender a aquellas multitudes sin Dios y sin ley, y poderles expresar el amor que el Padre les tenía y que por eso vino Él a la tierra en carne, expresar ese amor a las necesidades de esas multitudes. Aún ahora, donde hay cantidades de hombres y mujeres en las naciones que no conocen que hay un Cristo de la gloria que les puede suplir la necesidad de salir de las cadenas y de las cárceles donde se encuentran aferrados al pecado. Por eso antes de ir, dice elección de los 12 apóstoles. Aún el Señor, hermano, conocía el corazón de la necesidad de los que Él había escogido en aquella época. Y por eso desde el versículo 12 dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Y usted de ahí para allá empieza a mirar el nombre de cada uno. El Señor tenía la necesidad de estar en la presencia del Padre para aún escoger
aquellos hombres y mujeres que creyeron y creían por fe en que Él era el Cristo y que Él supliría sus necesidades humanamente, espiritual y familiarmente. Entonces, por eso llega al versículo 17, a su nombre damos gloria, donde el Señor mira la necesidad de cada uno de aquellos hombres. Este libro de Lucas prácticamente fue escrito para los gentiles, para hombres y mujeres que en esa época no eran judíos y no tenían verdaderamente la posición de lo que tenían los gentiles, era un pueblo pagano, un pueblo necesitado de libertad en su mente, en su alma y en su espíritu. Por eso venimos a dar el título que el Señor pone y dice que atiende a los pecadores. Vamos a mirar en Mateo, capítulo 4. Vamos a mirar que al Señor lo seguían prácticamente aquellos necesitados de una convicción, de algo verdadero. Pero aunque estaba Jesús ahí, y en esta época lo mismo, no entendieron la posición del reino de los cielos que había llegado para poder llevarlos a una salvación y poder tener, hermano, la posición de que Dios les atendiera, porque Dios siempre está dispuesto a atender al ser humano. El Señor todos los días tiene las manos dispuestas, estiradas, a cada hombre o mujer en la tierra, llámese como se llame. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el capítulo de Mateo 4, mire lo que dice 23 y 25. 4, 23 y 25 dice, a su nombre demos gloria. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. A su nombre damos gloria. El Señor vino con una intención de conocer la necesidad de ellos y de nosotros. Y en esta hora, en este tiempo, en el siglo XXI, en esta parte donde estamos, el Señor ha venido para que usted y yo, hermano, amigo, amiga, que no conoce todavía del Señor, que pregonas tal vez una religión y dices que crees en Cristo, pero no ha podido el Señor tomar tu necesidad porque tú no la has llevado como debe ser y como Dios la está pidiendo. Por eso vemos que las multitudes lo seguían. O sea que el panorama aquí se dio a conocer de la siguiente manera. Desde el versículo 12, a su nombre damos gloria, se ve lo que el panorama de la multitud necesitada. Se veía unos discípulos que también, hermano, aunque lo seguían, pero tenían una expectativa de poder conocer y llevar su necesidad al Maestro. Porque la necesidad que hoy se presenta en la humanidad no es simplemente de un milagro, porque vemos cómo la iglesia y la mayoría de multitudes es por el milagro físico que se presenta. Es por un milagro económico que buscan y que están oyendo la palabra. Pero no han entendido que uno de los milagros más grandes es la salvación suya y la salvación mía. La libertad del pecado y de la esclavitud que nos ha hecho estar encarcelados de día y de noche. Y por eso el Señor está interesado más en tu salvación, en que le conozcas y oigas, que practiques la palabra y te des la tarea de entregarte verdaderamente cuerpo, alma y espíritu a Cristo, para que la libertad y la necesidad de ser libre por dentro y por fuera
se dé en esta hora, hermano. Y hay unos principios que el Señor, a través de muchas personas aquí, de hombres y mujeres que no eran del pueblo judío, pero tenían esa necesidad, y en esa necesidad los llevó verdaderamente, hermano, a ir a los pies del maestro, humillarse y postrarse y declarar, como aquella mujer que de la mesa, y dijo, de la mesa de los amos comen los perrillos. Tenía una fe genuina para el milagro que ella necesitaba. Porque es que no es simplemente oír la palabra, porque vemos que grandes multitudes, dice que grandes multitudes lo seguían, hermano, pero es que no es simplemente en esas grandes multitudes, porque es que el Señor tiene otra función, y lo vamos a ver. Volvamos a Lucas 6, allí donde estamos, en el versículo 17, mire lo que dice, a su nombre demos gloria. Dice, y descendió con ellos, ya con los 12 discípulos, bajaron, estaban en el monte, porque el monte es prototipo de poder conocer la palabra de Dios y lo que el Padre quiere para infundir y darnos al corazón y al alma, a la necesidad. Y dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. O sea que dio la expectativa del lugar llano, es prototipo de estar ahí tranquilo para poder ministrar a la multitud. Porque mire lo que dice, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas, de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Aquí hay dos características de la gente, de aquellos pueblos judíos y paganos, porque aquí se da que están los gentiles, que son los de Tiro y de Sidón, y los judíos que venían de Judea y de Jerusalén. Estaban las dos clases. Y dice también de que vinieron para oírle, no dicen para ser hacedores de su palabra, sino solamente oírle. Y por eso hoy también hay multitudes que van a la casa del Señor a buscar verdaderamente no el cambio de vida, no a ser transformados, no a ser humillados para entrar a la posición de Jesús, la humillación a Jesús, no. Ellos simplemente se reunían para oír la palabra que Jesús traía, y dice, y para sanar a todos los enfermos. Porque una de las cosas que el Señor hace es sanar a los enfermos cuando pasa. Por eso, hermano, el único médico de médicos, y por las llagas de Cristo fuimos curados. Pero aquí el Señor quería mostrar que las multitudes que un día le dio a él y lo seguían, fueron las mismas multitudes que cuando fue a la cruz, iba a ser crucificado y se presentó ante Anás, Caifás y Pilatos, fueron los mismos que oyeron y el Señor les hizo el milagro. ¿Y por qué el Señor nos quiere venir a traer que simplemente oyeron? Ese oír, hermano, es lo que le está pasando a la humanidad hoy en día. Todos dicen que creen en Dios a su manera, que oyen la palabra. La iglesia misma que se dice que va al culto, iba al culto, allá en la reunión donde estábamos en la iglesia, en el templo de Dios, iba solamente a oír. Pero el oír es simplemente que usted esté escuchando, pero sale de la puerta del templo hacia afuera y se le olvidó todo. Esa gente, cuando veían a Jesús, se alegraban, muchos estaban allá alegres, atónitos de esa palabra, pero cuando iban a la casa se les quitaba la emoción, se les olvidaba la palabra, no había un encuentro personal, no había una vivencia para salir del pecado, de la maldad, de la iniquidad que tenía. Lo mismo está pasando hoy. La mayoría, hermano, no han podido simplemente oír, pero no ser hacedores de la preciosa palabra del Señor. Entonces no es ahora, totalmente en el siglo XXI, eso viene desde la época de Jesús. Allá cuando Jesús en las multitudes, él les hablaba, y usted ve todas las enseñanzas de los 4 evangelios, como la gente sí se acumulaba y ubicaba, pero solamente eran oidores de la palabra. A su nombre damos gloria. Entonces, lo siguiente es
que las multitudes tenían esa característica de oír. Y lo mismo hoy pasa. ¿Y qué quiere decir oír? Enterarse de lo que se dice. Oiga, enterarse simplemente. No para afanarse a ayudar o a pertenecer o a que se haga algo verdaderamente en el corazón de la persona. Solamente para oír. Y hoy vemos cómo la gente simplemente se quiere enterar de las cosas que pasan de pronto en el culto, de las cosas que pasan cuando se predica la palabra. De pronto que un endemoniado esté ahí y empiece la libertad de ese endemoniado, pero la gente sigue igual, porque vienen a enterarse simplemente. Y aquí no es de enterarse de lo que se dice, sino a actuar y a poner esa palabra en actividad en el corazón para cambiar de vida y poder ser salvos. A su nombre damos gloria. Segundo, llegaban a ser sanados de sus enfermedades. ¿Qué es sanar? Hacer a alguien que recobre la salud, que había perdido y recuperar la salud. Entonces, la gente estaba interesada en la dolencia física, en esto, en el cuerpo. Estaban simplemente, hermano, como hoy vemos a esos oidores olvidadizos, a todas esas personas que han, entre comillas, ido a oír de Jesús a los templos. Y lo que Dios está hoy pidiendo es que en este siglo XXI no simplemente sea que usted oiga y que recupere la salud que usted en un momento determinado ha perdido. Vemos cómo es que aquí los hombres que lo seguían no eran para ser salvos, ni comprendían el propósito de Cristo y el reino de Dios y su justicia, porque ahí mismo estaba el reino de Dios, Cristo. Y el mismo Señor dijo, es que yo estoy, el reino de Dios se ha acercado. Y el mismo Señor Jesucristo les hablaba, hermano, de una manera abierta. Pero es que por eso es que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Por eso hoy vemos que las grandes multitudes que hay en los diferentes lugares oyendo la palabra no han cambiado de vida como debe ser, porque ellos simplemente, como estas multitudes, es que van a oír y que van a ser sanados, y a eso es lo único que a ellos les interesa. Por eso se sigue adulterando, por eso se sigue fornicando, por eso se sigue llevando una vida liviana, una vida que es ahí momentánea, ahí por encimita. Pero lo que Dios está queriendo hacer, y miren lo que dice el versículo 18, vamos a mirar al 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Porque es que el Señor, para poder, hermano, llegar a las personas, tiene que hacer algo que la persona se inquiete y palpe la necesidad de ese milagro. Pero Dios quiere que a través de ello, porque el ser humano, la mente que tenemos es pequeña y la de Dios es grande, por eso está Él en lo alto y nosotros en lo bajo. Pero Dios nos quiere dar sabiduría y entendimiento. Nos quiere abrir la expectativa del corazón, del espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros verdaderamente sepamos a qué vino Cristo, allá a poseer tu corazón y mi corazón, porque el reino de los cielos quiere morar en ese corazón para ser salvo, para poder tener vida eterna y para poder subir con Él cuando venga allá y nos arrebate a la iglesia. A su nombre damos gloria. Entonces, en el versículo 19 dice, y toda la gente procuraba tocarle. Oiga, y toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque de él salía poder. Y el Señor lo permitía para que la expectativa del corazón y de la mente del hombre se abriera y fijara netamente su mirada hacia Cristo. Por eso en Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el único consumador, o sea, el que nos ha dado salvación y vida eterna. Él es el único. Pero mire cómo es la dureza en nuestro corazón, que vino Cristo y Cristo les hablaba y Cristo los llevaba y Cristo les predicaba a multitudes
y ni aún así, hermano, el corazón del hombre y la inteligencia del hombre se abrió para la salvación de esos hombres y de esas multitudes. Vemos entonces que el Señor lo que está interesado no es que le toquemos por un momento. No es que simplemente sea un milagro, porque el milagro pasa. Usted ve, y lo vamos a ver ahora, en los 10 leprosos, que el Señor pasaba y sanó los 10 leprosos. Y les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote y díganle y declaren lo que pasó. Pero resulta que para ir por el camino ellos a ir al sacerdote, se sanaron y solamente hubo uno. Porque es que mire la diferencia entre tener la sabiduría que Dios da al hombre para ser salvo y el hombre en su humanidad solo por el milagro en el momento. Mire que no fueron los 10 los que tuvieron y el Señor les abrió el entendimiento, no, fue solamente uno. El que de fe recibió y dijo, este hombre tiene algo más que una sanidad. Este hombre tiene algo más que darnos. Y así es que el Señor Jesucristo quiere que nosotros razonemos y abramos nuestra inteligencia, sabiduría, para no mirar simplemente el tocar el manto y que se haga ese milagro, sino que hay una profundidad más allá de lo del reino de los cielos y su justicia. Pero es que por eso Dios nos quiere dejar palpar esto. Por eso Dios tiene unos principios a los cuales les hizo milagros a varias personas de ahí de esa época, pero también les abrió el entendimiento para que lo siguieran y fueran salvos. A su nombre damos gloria. Y eso es lo que Dios quiere hacer entender al pueblo en esta hora. Porque el pueblo no ha entrado a la dimensión de estar en el centro del mar, sino en la orilla. Y cuando nos quedamos en la orilla solamente por el milagro, por la sanidad, simplemente por tocar un poquito el manto del Señor Jesús, es donde se paraliza, donde se estanca lo que Dios quiere que cada uno de nosotros como iglesia ejecutemos y tengamos el poder y la gloria, que el Señor mismo dijo que cuando Él subiera bajaría el poder del Espíritu Santo y que serían, hermanos, y harían mayores cosas que Él hizo sobre esta tierra. A su nombre demos gloria. Pero esto no se queda simplemente en el tocar el manto o de tener simplemente el milagro. No, aquí toca profundizar en la fe. Profundizar en querer aún más saber que ese milagro se efectuó es para otra cosa dentro del ser humano, para cambiarle y para darle una nueva dimensión espiritual en la mente, en el corazón, de lo que el hombre no ha podido cimentar porque se quedó solamente en el milagro y solamente en el toque. A su nombre damos gloria. Entonces, aquí el Señor nos va a dar esa característica de esa nueva criatura cuando no nos quedamos simplemente ahí. No, hay necesidades que si usted las cree en esta tarde y las cree en esta hora, hermano, hermana, iglesia, Dios le va a dar el milagro, pero también le va a dar la parte de que profundice para usted ser una nueva criatura espiritual, no simplemente material, sino espiritual. Vamos a ver ejemplos de hombres que entendieron el plan directo de Dios a través de Cristo y que en su necesidad el Señor les hizo y les dio lo que necesitaban en la época. En Lucas 8:40, vamos a Lucas 8:40, ahí mismo pasan unas hojitas, 2 hojas, y mire lo que dice en Lucas 8:40, a su nombre damos gloria. Aquí hay 2 hombres, mujer y hombre, con una necesidad. Mire que el Señor siempre toma esa necesidad. Y dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Siempre, hermano, la multitud, siempre hay multitudes que siguieron a Jesús. A Jesús no lo siguieron 2 o 3, no, multitudes. Pero de esas multitudes, solamente 12 fueron los que tuvieron la esencia de ir más allá de la eternidad. Solo 12. Y dice, entonces vino un varón llamado Jairo, un hombre gentil, un hombre que no creía, o sea, era idólatra, un hombre
que verdaderamente los judíos no lo rechazaban por ser gentil. Entonces dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, oiga, y dijo, y postrándose a los pies de Jesús, primera cualidad de este hombre, que fue diferente a la multitud que oyó, oiga, que oyó y que fue por un milagro. Este hombre, aquí se revela otra cosa más interna, más hacia allá. Y a pesar de que no era judío, el hombre, hermano, verdaderamente tenía lo que Dios le había puesto en su corazón. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer la voluntad de Él. Nosotros aquí, hermano, no estamos aquí porque nosotros tuvimos mucha elocuencia o tenemos mucha elocuencia o porque éramos, no, hermano, aquí fue la voluntad directa de Dios. Y miren lo que le clasificó a Jairo para poder que el Señor le diera un cambio de vida diferente y tomar ese milagro de su hija revivir. Y dice, entonces Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Oiga la diferencia. Se postró a los pies de Jesús sin saber quién era Jesús, lo que no hizo el pueblo judío. Y segundo, dijo, postrándose a los pies y rogaba, dos cosas. Se postró y rogando. Mire la diferencia, donde el Señor sigue diciéndole, a su nombre damos gloria, le rogaba que entrase a su casa. Es la tercera, que hay que rogarle a Cristo para nosotros ser verdaderamente diferentes y tener salvación y vida eterna. Hay que rogarle a Cristo que entre a nuestro corazón. La casa es prototipo, nosotros como templo de ya del Señor es nuestro corazón. Que entrara a su corazón. Y mire que esas multitudes solo iban a oír para saber qué pasaba. Y por eso no sucedieron cosas y por eso esa multitud no se vio a nadie más. Todos se fueron cuando el maestro allá crucificado no quedó nadie. Y así está pasando, hermano, y va a pasar. Porque Dios está probando quién verdaderamente como Jairo se ha postrado a los pies del maestro en esta hora para esa necesidad que usted tiene, tanto espiritual, física, económica y en todas las áreas. Segundo, rogando. Primero se postró, luego rogó y luego le dijo, entra a mi casa, posa en mi casa. Y hay que hacer esto para nosotros cambiar verdaderamente de una manera vieja de vivir, del materialismo, para que entre la luz, que es la parte espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos, el cambio de vida. Entonces miramos en el 42, que era esa necesidad. Dios a través de Cristo le presenta la necesidad y toma a su hija. Mire lo que dice, el Señor lo permite que esta hija tuviera esto y se ubicara eso en ella. ¿Para qué? Para poder entrar y posar en la casa y Jairo rogara y Jairo estuviera postrado a los pies de Jesús. ¿Pero quién lo permite? El mismo Dios. Y dice en el 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Oiga lo que pasa. Hay cosas, hermano y hermana, familia, hogar, que te está oprimiendo para recibir el milagro, que te está oprimiendo en esta hora, para que usted verdaderamente no se postre y se humille como familia a los pies del maestro y que la necesidad que usted tiene, que está en agonía, el Señor pueda salvar, sanar y resucitar nuevamente. Mira lo que dice. Pero una mujer que decía, y entonces viene otra escena, porque el Señor nos quiere mostrar en las dos escenas que Él está en toda parte, que está en cada momento a la necesidad de la persona que se postra, que llora a los pies de Jesús y que le dice,
yo sé que usted vive por medio de la fe, yo sé que usted me puede hacer ese milagro, yo sé que usted puede volverme ese hijo que es drogadicto, que está en la prostitución, que está en dificultad, yo sé que usted puede hacer un milagro en esa salud de esa anciana, de ese anciano allá en aquella clínica. Señor, yo sé que usted puede sacarnos de aquí, que nos puede libertar de esas oposiciones que el mundo tiene y de la maldad que el mundo, hermano, nos está oprimiendo a través de sus cosas y creyendo que ellos son los sabios y grandes y que pueden. Hermano, yo sé que Dios aquí está enseñando, y si usted, hermano, en este día, usted toma estas características de lo que hizo Jairo y de lo que hizo esta mujer en el 43, mire lo que dice, pero había otra necesidad de otra persona en la misma instancia, y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Oiga, aquí el Señor está mostrando que aunque nosotros acudamos a la necesidad terrenal, a la necesidad de alguien que nos puede ayudar, pero el único que determina, hermano, determina si te va a dar la salida a ese problema, pero especialmente el Señor quiere la salvación de la persona que necesita ese milagro. Porque lo más importante aquí es la salvación de tu alma, la salvación de mi alma, la salvación de mi familia, de mi hogar, la salvación de aquellos hombres y mujeres enfermos de SIDA, de cáncer y de lo que está pasando en la tierra, de todo lo que está pasando con esas enfermedades. Lo que Dios quiere y está llamando también la atención de esa gente que está allá en esas clínicas, hospitales y de esos doctores y médicos, es que sientan la necesidad de que vean que ni la ciencia, ni la sabiduría, ni lo que ellos saben humanamente ha podido salvarlos a ellos, a su familia y a estas personas. Lo que el Señor está llamando es que miremos más allá y nos postremos hacia Él y en Él y le roguemos que haga ese milagro primeramente de entrar a nuestro corazón y poner esa fe genuina para salvación y el milagro se cumpla de la sanidad física. A su nombre damos gloria. Entonces dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, en el versículo 44. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ella ya ha acudido, ya se había gastado todo como nosotros. ¿Cuánta gente no se ha gastado las cosas en los brujos, hechiceros, agoreros y adivinos? ¿Cuánto no han entregado el alma al diablo para que le sane o yo no sé qué es lo que le hacen o tengan riquezas materiales y que lo sigan otras multitudes? Pero miren la desfachatez y toda la ruina que vino por primero no poner en cuenta y tener en cuenta a Dios y tener estos principios de postrarse, adorar y dejar que Cristo entre a su corazón. Y sigue diciendo, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y yo me pongo a pensar, y usted también allá, ¿cómo que el Señor Dios Todopoderoso, el dueño de los tiempos, de las edades y de todo lo que pasa en toda circunstancia, época y hora, no iba a saber quién lo tocó? Pero es que Dios es tan hermoso y precioso que hace todas estas cosas para que nosotros nos humillemos delante de Dios. Porque es que si el Señor no hace, hermano, que el hombre caiga a los pies de Él, nosotros no caemos. Nosotros somos duros, somos perversos, somos altivos, arrogantes, prepotentes, orgullosos y vanidosos. Nosotros, el hombre, mire lo que está pasando en el mundo entero y el hombre no ha caído en cuenta lo que Dios ha hecho y está haciendo para salvar el alma de todos los reyes, príncipes y las naciones, de su familia y mi familia. Y aún así no hemos nosotros dado la talla de humillarnos ante Dios, de adorarle, de postrarnos y adorarle y de, hermano, que Él entre a nuestro corazón. ¿Cuántos descarriados todavía el Señor mostrándoles el camino y no quieren? ¿Cuántos hombres y mujeres, familias y hogares destruidos y en esta época el Señor los llevó a su casa para estar allá todos en intimidad y no se quieren humillar y no quieren dar el corazón a Dios para que Él entre? Y entonces ahí es donde el Señor nos está enseñando y dice, y negando todos,
Dijo Pedro y los que con él están: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Oye, hasta los discípulos no tenían la esencia, porque es que para abrir, hermano, el corazón a las cosas espirituales, hay que dejar que Cristo entre a nuestro corazón. Que la palabra haga verdaderamente lo que Dios quiere que haga, para abrir la expectativa y llevarnos al centro de la mar, no quedarnos en la orilla. En la orilla usted no ve lo que verdaderamente Dios quiere que veamos, que es lo que Él quiere accionar y actuar. Cuando los discípulos estaban en la orilla y empezó la mar en la noche, ahí con esa barca y los vientos, el Señor quería hacerles y darles a entender quién era Jesús y quién era verdaderamente la posición a que vino, para que nosotros pudiéramos apoyarnos en Él y ver ahí en el centro de la mar qué es lo que hace Dios. Y cuando se para Jesús y calma la tempestad, vieron el poder de Dios. Cuando verdaderamente, hermano, dejamos entrar a Cristo, vemos el poder de Dios en todas las áreas. Y podemos, hermano, decirle al Señor y traerle el milagro o abrir la puerta que necesita para esa necesidad. A su nombre damos gloria. Porque es que, hermano, las cosas de Dios no es ahí rapidito como nosotros y a la ansiedad y que tiene que ser ya. No, 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 no. Aquí hay que aprender. Para el Señor darnos algo que nos supla y que nos dé, hay que empezar a aprender cómo para valorar lo que Dios nos va a entregar y lo que le estamos pidiendo, porque o si no, no valoramos. Si el Señor nos lo entrega inmediatamente, no valoramos. Si el Señor nos da las cosas y las puede dar inmediatamente, a la necesidad Dios la puede suplir ya, hermano, sin que usted ore, sin que se postre o sin que busque, pero es Dios dándonos la expectativa de abrir el alma, el espíritu, el corazón, para poder tener una madurez, una firmeza y valorar lo que el Señor nos ha dado como salvación y vida eterna primeramente. A su nombre damos gloria. Entonces, vamos a ver también, a su nombre damos gloria, allí en Lucas 17, vamos a mirar en Lucas 17, a su nombre damos gloria, donde en el versículo 11 y 19 dice lo que vamos a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. El Señor sabe, hermano, en cuanto a tu corazón, en cuanto a la necesidad, en cuanto a lo que estás necesitando, mujer, ahora que estás allí tirada, allí llorando, que en esa necesidad, pero es que el Señor quiere que usted primeramente se vea en su interior, para Él poder, hermano, vuelvo y repito, darte primeramente esa salvación y luego suplir tu necesidad física, espiritual, moral, social y familiar. Y dice: vaya, muéstrese a los sacerdotes. Y entonces en el 19, en el 17, respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Entonces en el 18 dijo: no hubo quien volviere y diese gloria a Dios sino este extranjero. Oiga, hay veces, hermano, que la gente que no conocen, separados de la iglesia de Cristo, no conformando la clase de la iglesia como iglesia en Cristo, tienen más fe, tienen más seguridad, tienen más como este hombre que le rogó al Señor para que su hija naciera, para que, volviera a la vida. El Señor nos enseñó por medio de esto que hay mucha gente en otros rediles que tienen fe, y por eso dice que Él tiene gente en otros rediles y la traerá a la iglesia para que ellos se sometan y vengan tras Él a la salvación y a la vida eterna. Los va a sacar de ese engaño para que verdaderamente en sus corazones se entrone Cristo. Y cuántas personas, hermano, que aún predican, que aún hacen una cantidad de cosas y no han creído verdaderamente
en que Cristo es el que se entrona en el corazón para hacer y darle la oportunidad de hacer, tomarle y darle a esa necesidad que usted tiene. A su nombre demos gloria. Mire que por eso no ha recibido a esa necesidad, hermano. A que ese esposo vuelva a su casa. A que esa familia vuelva a ser una familia de diálogo, de amor, de paz. Una familia en comunión. A que esa iglesia vuelva a ser la iglesia de alegría, de gozo, de entusiasmo, de evangelismo, de predicación. A que todo aquel que verdaderamente, hermano, un día creyó, pero el Señor quiere posar en el corazón y que estos principios queden para esa necesidad de madurar y de crecer en la vida espiritual para ir a la eternidad. A su nombre damos gloria. Y por último, quiero dar ahí, en Lucas 19, el ejemplo que siempre ha llamado la atención, que siempre ha sido un versículo, un capítulo, en el cual se ha fundamentado en este hombre que aunque no conocía al Señor y que tenía posiciones, pero su voluntad cuando vio al maestro era subirse, crecer. Mire, crecer, porque en la altura, cuando él se subía al árbol, fue que obtuvo la altura para mirar a Cristo. Aquí hay muchas enseñanzas en este pasaje de Lucas 19. Miren lo que dice. A su nombre damos gloria. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea que era un idólatra, era un pagano, y dice, procuraba ver quién era Jesús. Otro principio. Hay que procurar siempre, hermano, saber y estudiar en las Escrituras quién es Jesús. Y sigue diciendo, pero no podía a causa de la multitud. Miren las multitudes. Las multitudes sirven es para estorbar. ¿Cuántas iglesias? 5,000, 7,000 en iglesias. ¿Y cuál de todos no ha podido cambiar? No han podido, hermanos, ser diferentes. No han podido tener un encuentro personal con Cristo. Porque es que las multitudes aprietan. Miren que apretaban. ¿Para qué? Ni entran ellos, ni salen ellos, ni se curan ellos, ni entienden ellos. Y todo lo tiran, hermano. Y por eso el Señor decía ahí que grandes multitudes lo seguían, pues era pequeño de estatura. Oiga, las multitudes achican la parte espiritual. Se quedan enanas en conocer a Cristo. Si usted va a esas multitudes y les dice, dígame un versículo, o usted ha nacido de nuevo, o usted sabe esto de la Biblia, o sabe por qué el Señor esto y esto, esas multitudes le dicen, no, yo no sé. Le pregunta un versículo, un salmo, y no saben la Biblia. Porque es que las multitudes solamente sirven para estorbo, siempre lo he dicho. Que el Señor nos ayude. Pero cuando este hombre sale de esas multitudes, porque él quería que el maestro posara con él, que el maestro verdaderamente le diera la capacidad de engrandecer y que posara en su casa. Y mire lo que dijo. Y corriendo delante subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Buscó la forma de salirse de lo que lo rodeaba, de esas grandes multitudes que le impedían ver a Jesús. Y se subió a un árbol sicómoro grande. A la altura, es que en la altura es que se ve a Cristo. En las alturas es donde se conoce al Maestro. En las alturas es donde usted ve el cambio de vida. En las alturas es que usted ve los pensamientos y la visión de Dios para su vida, para la de su casa, para lo que está pasando en su casa, en las alturas, en el monte de la oración, del ayuno y la vigilia, en el monte de escudriñar las Escrituras y de obedecerlas. Y este hombre entonces dice, en el 5, cuando Jesús, y mire que cuando él hace todo esto, entonces Jesús dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, porque el Señor mira a los que están arriba, no a los que están abajo, no a los que no tienen esos propósitos para poderles resolver y dar a la necesidad que tienen en el momento. Y este tenía una gran necesidad. ¿De qué? De que Cristo viniera y cambiara su vida, porque era un hombre de la clase gentil
y era un hombre que era un ladrón prácticamente, hermano. Entonces sigue diciendo, entonces dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Oiga lo que le dice, date prisa, porque para recibir a Cristo, ir a Cristo, hay que darse prisa. Hay que estar en pos de Jesús para que ese milagro se haga y la necesidad verdaderamente se haga. Hay que correr a donde está la presencia del Señor. ¿Y cómo hay que hacerlo? A su nombre damos gloria. Y sigue diciendo. Entonces, en el 5, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Inmediatamente él le abre el corazón y le abre su casa, porque él al darse la prisa, ya el Señor vio que el corazón de él ya estaba abierto, dispuesto para recibir la palabra, para recibir a Cristo. Porque hay que darse prisa, hermano, para poder que Cristo haga ese milagro y que te supla la necesidad que tienes ahora. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Otro, gozoso. Recibir a Cristo con gozo, con alegría, con entusiasmo. Y hoy vemos a la gente triste, llorando no por Cristo, sino porque lo lamentaron, porque le vituperaron, porque está por allá sin dinero, porque no tiene aquello, porque no tiene lo otro. Lloran por todo menos por Cristo. Para que Cristo verdaderamente sane interior, primeramente espiritualmente, interior y exteriormente. Y sigue diciendo. Entonces, al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oiga, las multitudes lo que hacen, murmurar y criticar. Ahí no hay nada más. Por eso, hermano, el Señor nos muestra y nos sigue diciendo qué hacen las grandes multitudes. Y sigue diciendo, en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí cuando entra Jesús a la casa, porque ya entraba, entró también en el corazón de él. ¿Para qué? Para disponerlo a que se humillara y empezara a declarar su pecado, su maldad, que era ladrón, que le había robado a la gente y que era necesario para que Cristo verdaderamente le diera la condición de ser salvo y de ser útil en su obra, entregar lo que había robado. Deliberadamente lo hizo, hermano. Cuando Cristo entra en el corazón de un hombre y de una mujer necesitada, hermano, primeramente la salvación, se postra y empieza a reconocer verdaderamente lo que ha hecho, lo que es y lo que hay que hacer. A su nombre le damos gloria. Por eso hoy en día, hermano, no hay esa diligencia de lo que hizo este hombre en las multitudes y en la gente. No, la gente sigue igual. ¿Por qué? Porque no le abren el corazón verdaderamente a Dios. Porque cuando yo le abro el corazón a Dios, mi corazón para que le entre, hermano, primero traspasa la metamorfosis de que ya no somos los humanos, los carnales, que no tenemos el entendimiento bien puesto. Y ya de ahí ya nos ha transformado, entra Cristo en la parte espiritual y es el que pone el querer para humillarnos y para entregar lo que Dios quiere que seamos. Reconocer y ser salvos primeramente, a su nombre damos gloria. Entonces dice, ahí en el 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. Ya el Señor le habla, porque ya su corazón está abierto. Ya entró la vida al corazón de él. Ya fue transformado en otra persona, como la mariposa que sufre la metamorfosis. Que primero el gusano y luego empieza a salirse por las semanas que tiene y empieza a salirse allá las alas y las antenitas y ya empieza la mariposa. Así también somos nosotros cuando Cristo entra a nosotros. En la parte humana se pone algo que el Señor transforma, cambia de la vieja naturaleza humana.
la quita y empieza a resurgir la nueva vida espiritual en Cristo. Ahí viene un cambio, viene una transformación espiritual. Y ahí es donde él reconoce, hermano, su pecado y la necesidad de entregar lo que había robado. La necesidad de nosotros verdaderamente de ser una nueva criatura. De poder entrar a lo que le dijo Jesús después. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí es donde demuestra y el Señor empieza a entregarle a las multitudes el propósito, no simplemente de que lo siguieran para oír y ver lo que pasaba alrededor y simplemente, hermano, para recibir el milagro, sino que ya que a través de este hombre empieza a declararles lo que era necesario que ellos vieran. Y es en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para poder el Señor, hermano, entregar a ti las necesidades que tienes ahora. Él tenía la necesidad simplemente de que Cristo posara en su casa y lo cambiara para darle salvación y vida eterna. Hoy también, en el siglo XXI, hermano, en este momento de la historia donde el Señor quiere llevar a su pueblo hacia arriba, también Dios le está declarando al pueblo cristiano evangélico, al que es el pueblo cristiano evangélico, la posición para recibir la eternidad. Que primero hay que buscar las cosas del reino de Dios y su justicia y dejar que Cristo entre al corazón para después darnos a la necesidad y abrirnos y bendecirnos y entregarnos a lo que verdaderamente Dios quiere darte, porque Él conoce tu necesidad. Pero la primordial es la salvación, la integridad, la purificación de tu alma y de tu espíritu, y luego entregarte aquellas necesidades de tu hijo, de tu hija, de la necesidad económica, de salud y de todos esos milagros que el Señor quiere darnos en bendición siempre. Esa es la oportunidad, hermano, que Dios tiene y que quiere que tú tomes estas alternativas, estas actitudes que Dios le exigió a esa época e igual a nosotros para poder, hermano, darnos la victoria y el milagro también físicamente que tú necesitas. Si tú hoy lo operas, si tú hoy lo creas en tu corazón y le dices al Señor, yo quiero estas características, te aseguro que Dios, terminando y aún en esta noche, allá en tu cama, en tu casa, el Señor va a darte lo que tú necesitas en este día para ser verdaderamente un hombre y una mujer, familia triunfante. Vamos a orar, hermano. Usted va ahí a darle esa prioridad a la oración y le vamos a decir lo siguiente al Señor. Padre, te adoramos. Padre, te exaltamos en esta hora. Te pedimos, Señor, en esa gran necesidad que tenemos. Yo sé que usted la puede suplir a su pueblo. Yo sé que usted puede suplir nuestras necesidades a diestra y a siniestra. Pero lo que Dios quiere a través de Cristo y en esa necesidad es atraernos a la salvación verdadera, a la salvación eterna, a que podamos entender como iglesia, como pueblo, como hombres y mujeres, que estamos aquí necesitados de muchas cosas, pero en esa necesidad lo que Dios quiere y quiere que primicie es la salvación y la vida eterna. Señor, yo te pido que cada familia aquí representada, los hermanos y hermanas que han escuchado esta palabra, puedan entender como Zaqueo, Señor, lo que él entendió primeramente, y luego cuando entró Jesús en el corazón, entendió el milagro y la posición de lo demás que venía por añadidura. Y empezó a dar verdaderamente todo aquello que el hombre había cogido, no en voluntad de Dios, no en la necesidad de Dios, sino en la necesidad de él.
Pero en esa misma, Señor, en esa misma necesidad, el Señor la utilizó para poder libertarlo a él y a los que muchos de ahí, cuando estaban en esa casa reunidos, entendieron la posición. Aún los discípulos lo pudieron entender. La salvación del corazón, la integridad en el corazón, el depositar en nuestro corazón a Cristo, en dejarlo que penetre y se haga el dueño absoluto. Y nosotros podemos, Señor, postrarnos, humillarnos y por medio de la fe entender que el Señor quiere más allá, llevarnos a la eternidad y suplir todas las necesidades espirituales y materiales. Padre, todas las necesidades de la juventud, de la adolescencia y la niñez, todas las necesidades de los pastores, de la iglesia, de los hogares, de las familias, sean cubiertos en esta hora, pero sobre todo el propósito por el cual has llevado esta palabra a cada corazón. Señor, te pido por la necesidad de la iglesia La Cruz. Te pido por cada una de esas familias de Bello Oriente y de La Honda, de toda esta ciudad de Medellín, Colombia. Señor, de todos los que se han enlazado y tienen la necesidad, Dios mío, de todo lo que tú sabes y que le has puesto a cada uno para entender más allá. Señor, gracias por esta tarde preciosa. Gracias por los milagros, señales y prodigios. Gracias porque esta palabra tú la has traído y la has llevado a cada corazón para que se difunda con alegría, con gozo, con entusiasmo y la salvación de las almas se puedan dar. Señor, gracias porque todo lo has hecho tú y lo harás tú. Tú eres el amo y Señor del universo, el Salvador del mundo, de las almas, el que ama y tiene misericordia de nosotros, para que entendamos con sabiduría e inteligencia y poder, Señor, estar listos para irnos contigo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te doy una y mil veces gracias, porque eres Dios. Y aunque para muchos, Señor, nosotros no tengamos valor, ni tengamos nada, ni elocuencia, pero para ti, Padre, para ti, Señor, somos especial tesoro. Esa iglesia es especial tesoro. Esos que te necesitan, Señor, para que les proveas, Señor, el alimento, el vestido, el calzado, en el campo, en la vereda. Sos, amado mío, son ellos especial tesoro para ti, Señor. Gracias, gracias por amarnos, gracias por levantarnos, gracias por darnos el triunfo y poder salvarnos en esta hora, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, hermana, amiga, Iglesia de la Cruz, estamos ahí en la voluntad del Señor, siguiendo lo que Dios nos dice que sigamos a través de la palabra expuesta. Usted seguirá llevando allá en su casa, ahora en la noche, usted siga estudiando, usted siga teniendo la atención a esta palabra y pueda profundizar para que Dios pueda darle a esa necesidad que usted tiene el resultado eficaz, pero primeramente espiritual. Que usted entienda, hermano, lo que Dios quiere profundizar en su casa, en su familia, en su hogar. Para el sábado, gloria al Señor, tenemos la convención de jóvenes. Usted está inquieto allí por Facebook y por la plataforma del Movimiento Misionero Mundial. Se le está dando el horario, se le está dando en qué momento va a ser. Entonces, para que esté pendiente, hermano, ya mañana estaré dándole el horario completo para que usted se afirme joven. Los jóvenes de la iglesia inviten para que también ellos se conecten a esta confraternidad de jóvenes a nivel nacional, hermano. Es bueno que usted lo haga, escuche y practique la palabra y la ponga por obra. Mañana seguimos a las 4 de la tarde, gloria al Señor, en la sintonía de la sede de la Cruz del Movimiento Misionero Mundial, y vamos a estar prestos para que el Señor nos siga hablando por estos medios. Sigamos orando, hermano, sigamos en esa cadena de oración, hermano, en toda la noche. Allí la Cruz, los hermanos que están en esa tónica, vamos a estar, hermano, en esta noche también desde las 10 hasta las 5 de la mañana. Usted ya escoge su horario
ya sea en la noche, en la madrugada, en la mañana. Ya usted sabe cuál es su posición, por qué estamos orando y por qué se está realizando todo esto. Dios lo bendiga, la paz de Cristo, y recuerde que Jesucristo viene pronto. Dios le bendiga.